iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Buenos días, queridos hermanos, oyentes y amigos de su programa Palabras del Pastor, que dirige Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo, quien les habla y les saluda en este día, deseándoles grandes bendiciones de parte de Dios y una disposición interior muy grande y positiva para acoger la persona y la palabra del Santo Padre Francisco que viene a visitarnos. Vamos a ponernos en las manos del Señor en esta mañana. Vamos a orar después de haber recordado todos los pasos que hemos venido dando durante el mes de agosto y desde finales del mes de julio, preparándonos en encuentros breves sobre las temáticas relativas a la visita del Papa Francisco, a su visita apostólica a nuestro país y a nuestra diócesis. Estamos prácticamente en la recta final, ya que esta semana son los últimos días del mes de agosto y en la semana entrante ya nos encontraremos con la venida del Santo Padre y a fines de la semana entrante estaremos con el Papa en Cartagena. De modo que estamos en los momentos claves, importantes, en que después de haber venido preparándonos con una serie de temas que nos han llamado sobre muchos aspectos que tienen que ver con lo que sería una preparación integral de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad espiritual, de nuestra fe, de nuestras mejores disposiciones para este acontecimiento eclesial. Vamos a iniciar el encuentro entonces orando por esta inminente venida del Santo Padre con la oración que la Conferencia Episcopal de Colombia nos ha entregado y que ya seguramente la mayoría sabemos de memoria porque la hemos venido haciendo durante todos los programas de preparación a lo largo del mes de agosto que está para culminar. Oremos. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino, y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, en este y el próximo encuentro en que oraremos también por las vocaciones, pero nos centraremos en la preparación de una celebración penitencial que en todas las parroquias esperemos se pueda hacer, no solo con las personas que viajan a Cartagena, sino con todos los que en la parroquia nos sentimos interesados y nos estamos preparando para acoger la persona y la palabra del Papa, que aunque no podamos ir a Cartagena, de todas maneras, por medio de los distintos instrumentos de comunicación, podemos seguirlo y podemos sobre todo escuchar su palabra y participar en cierta forma en las celebraciones, aunque estemos a distancia. Pero orar con Él, celebrar con Él y sobre todo recibir de Él esas enseñanzas que nos va a dejar y que serán pues prácticamente el instrumento con el que vamos a hacer todo este trabajo de reconstrucción de nuestro país. Pero antes decíamos que para poder reconstruir
el país, pues tenemos que reconstruir la familia, porque si la familia es base de la sociedad, pues en consecuencia la reconstrucción de la familia conlleva la reconstrucción de la sociedad. Y luego, para reconstruir la familia, tenemos que reconstruirnos personalmente, reconstruir en nosotros aquello que es fundamental a nuestro ser humano como imagen y semejanza de Dios, para poder, así como seres humanos reconstruidos, entablar o restablecer en el seno de nuestra familia una nueva relación, es una nueva forma de hacer familia desde la fe y desde el Evangelio. Por eso se hace necesario que, preparando esta celebración del sacramento de la penitencia, hablemos un poco en el día de hoy de el pecado, porque al fin y al cabo lo que hace que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación con Dios y con los hermanos es esa realidad que hay en nosotros que llamamos el pecado. Cuando nos preparamos para celebrar el sacramento de la penitencia, que pues espero que todos los que me escuchan y todos aquellos con quienes ustedes se encuentren sean cristianos que practican con cierta frecuencia el sacramento de la reconciliación, puesto que somos pecadores, necesitamos acercarnos al sacramento de la reconciliación con mucha frecuencia y para experimentar el perdón de los pecados. Entonces, pues lo primero que hacemos es examinar qué hay de pecado en nosotros. Y para ayudarnos en este examen, recordamos los mandamientos, recordamos las obras de misericordia, recordamos las bienaventuranzas. El camino de los mandamientos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es lo que San Pablo llama la ley, los mandamientos de la ley. San Pablo, en la carta a los Romanos, y vamos a leer un fragmento del capítulo 7 de la carta a los Romanos, del versículo 7 en adelante, nos habla de esa relación que hay entre la ley y el pecado. No porque la ley produzca pecado, ni porque la ley sea ocasión de pecado, sino más bien por lo contrario, porque no podemos conocer el pecado, sino es porque la ley nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Escuchemos en primer lugar esta lectura del capítulo 7 de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley, de suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el precepto, dado para vida, me causó la muerte. Porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio muerte. Así que la ley es santa y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me resulta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Pongámonos un poquito en contexto. En los capítulos anteriores, San Pablo venía describiendo la realidad del pecado, cómo se ha ido apoderando de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Hasta la misma religión ha sido contaminada por el pecado, la sexualidad, la familia, todo se ha contaminado
por esa situación que se llama el pecado. Decía que para reconocer nuestros pecados antes de confesarnos, normalmente repasamos los mandamientos. Pero esto hay que entenderlo bien porque fácilmente este ejercicio que es correcto, que llamamos el examen de conciencia, sin embargo puede prestarse para una mala interpretación, especialmente en lo que tiene que ver con el pecado. Y entonces daría como la sensación de que el mandamiento es el que produce el pecado. Si yo no conociera el mandamiento, no conocería el pecado. Pero ¿qué es mejor? ¿Que conozca yo el mandamiento para conocer el pecado? ¿O que ignore el mandamiento y así me justifico porque nadie me dice que estoy en pecado? Entonces son como dos situaciones que se dan. Por un lado, el mandamiento me dice no hagas esto, no hagas aquello, y resulta que yo eso es lo que hago. Entonces es como si el mandamiento me corrigiera o me hiciera ver esa realidad de pecado, pero como un simple quebrantamiento, una simple inobservancia de la ley. Entonces habría dos cosas que hacer. Una, pues aprenderme bien la ley y ejercitarme en el cumplimiento de todos los mandamientos uno por uno. Pero ¿es esto posible? Eso parece ser lo que San Pablo está argumentando. La ley es buena, yo conozco el mandamiento me dice no hagas esto, pero resulta que yo me lleno de buenas intenciones, pero resulto haciendo el mal y no quiero hacer el mal. Eso lleva a San Pablo a una conclusión bastante profunda y hay que meditarlo bastante, porque dice San Pablo, entonces no soy yo quien obra el pecado, sino alguien que me hace hacer el pecado, alguien que me seduce valiéndose del mandamiento y me hace obrar el pecado. Y San Pablo utiliza este verbo, seducir. Dice, el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencia. Y el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio muerte. Estas expresiones de San Pablo tienen mucho que ver con el libro del Génesis, porque el libro del Génesis, que es donde se narra la historia del primer pecado del hombre llamado pecado original, y se llama pecado original porque es el origen de todos los pecados que hay en la humanidad. Entonces, este relato del Génesis, que quisiéramos comentar más extensamente, pero no podemos por falta de tiempo, pues este relato del Génesis nos ayuda a entender que alguien, valiéndose de un mandato que Dios dejó, me sedujo y me hizo caer en el pecado. Pues fue exactamente lo que le pasó a Adán y a Eva en el paraíso. Dios había dejado un precepto, un mandamiento, no comas de este árbol. ¿Por qué? Porque morirás. Yo no quiero que mueras. Y alguien valiéndose de ese precepto, ese alguien es identificado con la serpiente que se enreda en el árbol del bien y del mal y seduce a Eva diciéndole que ese precepto no tiene ningún sentido, que ese precepto es un capricho de Dios, y no solo un capricho de Dios, sino que es una prohibición absurda y tonta de un Dios que no quiere que el hombre se realice, porque el hombre se realiza y es feliz cuando se transforma en Dios. Esa es la seducción. La serpiente le dice a la mujer, no es verdad que mueren. Lo que pasa es que si ustedes comen, es decir, si ustedes quebrantan el mandamiento, pisotean el mandamiento que Dios les dio, ustedes se van a convertir en Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere ser el único Dios y que nadie más le haga competencia. Y ahí es cuando dice el libro del Génesis, la mujer alzó la mirada, miró el fruto y vio que era apetitoso y excelente. Y entonces alarga la mano y come de lo que Dios les había dicho no coman. Es decir, quebranta el mandamiento y a conciencia, plena conciencia, ilusionada con la idea de ser Dios, comete el pecado y seduce luego ella a Adán para hacer con él una especie de suerte común para los dos y para todo el género humano. Pues esa es la seducción del pecado. Y por eso el pecado dentro de nosotros es una cosa muy compleja, no es simplemente que sabemos que hay un mandamiento y aunque sabemos que hay el mandamiento, entonces nuestra voluntad dice eso, no importa, vamos, el que peca y reza empata. Entonces pequemos y mañana hoy me confieso y no hay problema. Si eso fuera tan sencillo como decirlo, pero es que no es verdad. El demonio nos sigue seduciendo, nos sigue presentando el mal como algo bueno, como algo que vale la pena
y por eso nos engaña, nos seduce y caemos en el pecado. El pecado es entonces una tragedia tan terrible que el mismo libro del Génesis nos dice que el hombre inmediatamente entra en la muerte. Se producen una serie de divisiones angustiosas que destruyen todo ese plan de felicidad, todo ese jardín, todo ese paraíso, queda destruido, queda totalmente inservible. Y entonces empiezan a generar una serie de guerras, de competencias, de abusos, de instrumentalizaciones del otro, porque el egoísmo va haciendo presa en el hombre. Y el hombre, por defender su pellejo, es capaz de hundir hasta sus seres más queridos y arrojarlos al fuego con tal de él sobrevivir. Es tremenda esa tragedia del pecado y nosotros la podemos experimentar en grande o en pequeña escala todos los días de nuestra vida, porque también a nosotros nos ocurre. Nosotros también somos pecadores. Digo nosotros, yo, el obispo, y ustedes, los que me están escuchando, somos pecadores. También somos seducidos, también somos engañados y caemos en el pecado. Y nos damos cuenta de que el pecado es una terrible tragedia que nos destruye y que no es simplemente el quebrantar un mandamiento y pecar para mañana rezar y mañana empatar, irme a confesar y ya quedó bañadito, quedó listo, no hay problema. Entonces hay personas, esta manera de pensar como que nos va anestesiando frente al mal. No nos damos cuenta de lo terrible que es el mal y nos parece lo más normal del mundo. Ciertos pecados, y entonces ya no los llamamos pecados, empezamos a llamarlos debilidades, deslices. Es decir, comenzamos como a crear una doctrina nosotros mismos, justificándonos frente al pecado. Es como si ignoráramos toda la tragedia que se produce, por ejemplo, a nivel de familia, a causa del pecado. Por ejemplo, un pecado de infidelidad. Eso no es un desliz, eso no es una debilidad. Eso es la destrucción de una familia. Eso es destruir, por ejemplo, un hombre infiel. Destruye la dignidad de su mujer, la somete a tristezas y angustias terribles porque ve amenazada su felicidad. Y los hijos lo mismo. Entonces no es que eso es normal, ¿no? Que eso es cultural, que culturalmente los hombres somos así, y los hombres pues tenemos como derecho a ciertas aventuras, ¿no? Y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. El pecado destruye, el pecado pisotea, el pecado nos arranca la dignidad. Piensen lo mismo, por ejemplo, la persona que tiene el vicio del alcohol, por no meternos en vicios más fuertes, más terribles. Eso no es estar un rato con sus amigos, tomarse unos tragos, sí, pero ¿a cuántas personas les ocurre que de eso que parece una diversión inocente y terminan emborrachándose todos los fines de semana y dejando a su familia pasando necesidad, pasando hambre, los hijos sin poder ir al estudio, la mujer resentida, grandes silencios, grandes pesares, los hijos viendo la falta de comunión en sus padres y sufriendo, y luego viéndose los hijos también como abocados a situaciones parecidas por querer responder a una situación de la que ellos no son autores, pero que se da en su propia familia. Es terrible el pecado. Y por eso nosotros nunca podemos decir que no pasa nada con el pecado, que es que somos débiles. No, pasa. Una cosa es que seamos débiles, una cosa es que nosotros no podamos luchar contra el pecado directamente, porque el pecado nos puede, pero otra cosa es pensar que el pecado no es nada. El pecado nos hace muchísimo daño a la sociedad, hace muchísimo daño a la familia, hace muchísimo daño a la humanidad, hace muchísimo daño al proyecto de felicidad al que el hombre tiene derecho. Incluso el mismo que comete el pecado destruye su propio proyecto de felicidad y destruye de paso y arrastra con la felicidad de los demás, desafortunadamente, empezando por aquellos a quienes más quiere, sus seres queridos, su esposa, sus hijos, sus familiares. Son las primeras víctimas de estas caídas, de estas esclavitudes, del que es víctima y esclavo de estas situaciones. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto del pecado, lo conozcamos bien, porque sobre eso nos hacemos teorías que la mayoría de las veces terminan es justificando. Y entonces ya vienen ciertas ciencias, ¿no?, a hacer toda una apología del pecado y a decir que las religiones lo que hacen es amargarnos, aplastarnos, que la religión con esas obsesiones sobre lo malo, recordemos por ejemplo teorías como la de Freud, a propósito de los pecados de sexualidad,
donde habla de que son más que todo represiones, asaltos del yo moral que nos aplasta, que no nos deja ser libres. O recordemos la filosofía de Nietzsche, que hablaba de acabar con esas viejas tablas, refiriéndose a los mandamientos, y hacer unas nuevas tablas donde todo fuera permitido, donde el principio de vida fuera el placer, darnos gusto en todo. Y hoy vemos que hay mucho esa filosofía. Démonos gusto, aprovechemos que la vida es corta, no escatimemos esfuerzo por darnos gusto en todo, aprovechemos ahora que estamos jóvenes, porque luego vienen las enfermedades y ya no podemos hacer nada. Pero nadie se plantea la relación con Dios, nadie se plantea el cielo, nadie se plantea que somos imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a una vida eterna, y que el pecado destruye en nosotros la posibilidad de la vida eterna, y que si morimos en pecado mortal no podemos entrar al cielo. Eso como que se nos olvida. Incluso hacemos una teoría en la que decimos que no, que todo el mundo cuando se muere se va para el cielo. No, eso no es lo que hemos escuchado ni lo que nos dice el Señor en el Evangelio. El que a lo largo de su vida ha vivido sometido al pecado, engañado por el pecado, termina probablemente último instante de su vida sin darse cuenta que no cambió de camino, que no se volvió a Dios, que nunca se arrepintió, y al cielo no entra. Es lo más triste, lo más triste. En nuestras manos está salvarnos o condenarnos. El único responsable de mi salvación o de mi condenación soy yo mismo con mi actitud. Bien, dejemos aquí esta reflexión que es un poco difícil. Hay mucha resistencia a este tipo de discurso. Nosotros preferimos una religión en la que se nos diga que todos hermanos, que el otro es mi hermano, que hagamos el bien. Sí, eso es verdad, eso no deja de ser verdad. Pero esa es la mitad de la verdad. Y la otra mitad de la verdad no tiene por qué avergonzarnos decirla. Todo lo contrario, es fundamental que la reconozcamos, que la miremos y que aprovechemos esta vida para encontrar el camino de salida a estas situaciones. Este encuentro de hoy, por supuesto, quería yo que profundizáramos un poquito en esto del pecado, porque vamos a preparar precisamente la celebración penitencial. Vamos a darle a la celebración penitencial preparatoria para los días en que estará el Santo Padre aquí en Colombia. Vamos a darle todo el realce al sacramento del perdón, la celebración penitencial en la que podemos participar todos, porque eso nos ayuda a mirarnos por dentro, ver dónde están la raíz de nuestros pecados, pero pues ciertamente solo podrán acercarse al sacramento aquellos que estén en condiciones de recibir el sacramento, de celebrarlo, porque han roto con las situaciones de pecado. Estar preparando esta celebración penitencial es precisamente con ese fin, que nosotros nos demos cuenta de la terrible tragedia que es el pecado y nos decidamos a romper con situaciones de pecado que hay en nuestra vida y que habíamos de pronto justificado diciendo que después lo arreglamos, que otro día, pero van pasando los años y nunca damos un paso en este sentido, y cada vez las cosas se complican de tal manera que es mucho más difícil cada vez, en la medida que el tiempo va pasando, romper con esas situaciones de pecado, porque nos esclavizan, nos someten. Y aunque nosotros sabemos y nuestra conciencia nos dice que no está bien, nosotros más bien acallamos nuestra conciencia y tratamos de justificar. Bien, entonces espero que reflexionemos en esto. Ojalá leamos nuevamente todo el capítulo 7 de la carta a los romanos despacito, mirando las notas que hay en la Biblia, sobre todo los que tienen la Biblia de Jerusalén con notas, y mirando también ojalá el texto del Génesis, el capítulo 3, donde nos habla de la caída del hombre en el pecado. Y meditando un poco sobre todo esto y reflexionando sobre ese misterio que es el pecado. ¿Por qué caemos en el pecado? ¿Por qué el pecado es una tragedia? ¿Por qué no podemos quedarnos en el pecado? Bueno, en el próximo programa le pondremos otra cara complementaria, porque aquí no está dicho todo. Serán 2 encuentros que utilizaremos para preparar la celebración penitencial. Mañana será más positiva, en el sentido de que no nos vamos a quedar únicamente contemplando el pecado, sino que nos vamos a quedar, y lo digo ahora por si alguno mañana no puede, ojalá que todos puedan, pero si alguno mañana no puede estar con nosotros, acompañarnos, sepa que hay una salida, y una salida maravillosa a todas estas situaciones de pecado, y que precisamente esa es la razón por la cual en la iglesia celebramos el sacramento de la reconciliación y de la penitencia, que todavía muchos siguen llamando confesión, pero que es mucho más que la confesión. Todo un reconstruir nuestra vida con la gracia de Dios que se nos da en Cristo Jesús. Era lo que terminaba diciendo en la lectura que leímos hoy San Pablo. Gracias sean dadas a Dios
por Jesucristo nuestro Señor, porque Él vino precisamente a sacarnos de esa esclavitud y a llevarnos al goce y a darnos las primicias del cielo y a hacernos vivir ya desde aquí en la tierra según el plan de Dios, como verdaderos hijos de Dios, preparando nuestro encuentro con el Padre en el cielo. Pero eso entonces lo dejaremos para el próximo programa. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor, se acerca ya el día de la llegada del Santo Padre a Colombia y pues vamos a acompañar al Papa, no solamente en Cartagena, lo vamos a acompañar en todo Colombia, no con nuestra presencia física, sino tratando de seguir, tratando de mirar siquiera los resúmenes, si tenemos mucho trabajo en el día, los resúmenes que se pongan en la noche para involucrarnos en este acontecimiento que es maravilloso, que es una gracia y que ojalá realmente traiga para nosotros un cambio radical y profundo en nuestras vidas. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Ojalá puedan acompañarnos en el próximo programa que estará dedicado precisamente a prepararnos ya directamente con un camino, con unos pasos concretos para ir bien preparaditos a la celebración penitencial, poder experimentar en cada uno de los pasos de la celebración ese paso salvador de Dios y de Jesucristo, reconstruyéndonos y capacitándonos para una reconstrucción de nuestra familia y de nuestra sociedad. Ese es el fruto del perdón. Si somos perdonados, podremos perdonar, podremos reconciliarnos con otros y podremos construir una sociedad nueva. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.